Hola, bienvenidos a esta clase de parasitología clínica. Hoy vamos a hablar de amebas de vida libre. Las amebas de vida libre son extremadamente ubicuas en la naturaleza. Estamos dando esta característica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que están en prácticamente todos los ecosistemas donde se las busque. En todos los tipos de suelos, en todos los tipos de aguas. Otra característica que tienen es que son anfizoicas. Eso quiere decir que si bien la mayoría son de vida libre, y como su nombre lo indica, no necesitan una asociación parasitaria con otro ser vivo, algunas sí se comportan de manera parasitaria. Esa posibilidad de ser de vida libre o tener una relación parasitaria se conoce con el término de anfizoica. Muchas, o sea, no son tantos los géneros y especies que producen patología en el hombre. Después les voy a decir cuáles son. Y lo hacen en general de manera oportunista, comportándose justamente con ese tipo de asociación. Se las considera emergentes porque, bueno, no hace mucho que están siendo, digamos, más estudiadas, no es que no hace mucho que no existan, deben haber existido hace miles de años. Aquí el concepto es que ahora se sabe más, se estudian más, aparecen nuevos casos y por lo tanto se lo considera emergente. Las especies que tienen, los géneros que tienen especies patógenas tienen alta virulencia, es decir, son enfermedades bastante complicadas, muchas de ellas mortales. Tienen muy baja adaptación al parasitismo y eso lo demuestran justamente con esa tasa de mortalidad elevada que tienen con los hospedadores. Se considera que están subestimadas justamente por esto de que tanto no se las conoce y para algunas patologías que producen es difícil el diagnóstico. Se sabe que se comportarían como caballos de Troya. ¿Qué quiere decir eso? Que cargan en su citoplasma muchísimos microorganismos. Entonces no se sabe muy bien cuál puede ser el aporte de eso. Si realmente funcionan como transportadores de endosimbiontes que pueden tener realmente implicancia en la salud humana. No hay tratamiento efectivo para las amebas de vida libre, para las patologías que producen, y cuando afectan al sistema nervioso tienen una mortalidad mayor al 95%. ¿Cuáles son las entidades nosológicas más importantes y las enfermedades más importantes que producen? Bueno, la meningoencefalitis amebiana primaria, que la produce Naegleria fowleri. Ahora vamos a ir a los géneros y especies. Quiero como hacer un panorama general de qué son, cómo son, por qué las estamos estudiando. Bien, Naegleria fowleri produce un tipo de meningoencefalitis que se conoce como meningoencefalitis amebiana primaria. Puede producir una encefalitis amebiana granulomatosa. Esto lo da Cantamueva especies de Acantamueva y Balamutia mandrilaris. Y en las personas inmunocompetentes produce queratitis amebiana. Este es el panorama general de las amebas de vida libre y iremos desglosando las especies, los géneros y especies más importantes para el hombre. Dijimos que se les decía, ¿no? Se los consideraba como caballos de Troya porque podían transportar muchos endosimbiontes. Y en esta fotografía se ve una ABL con su citoplasma cargado de distintos microorganismos. En esta lista se citan las familias de microorganismos que han sido demostradas como endosimbiontes en las amebas de vida libre. Fíjense que incluso puede transportar Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que bueno, ya sabemos que es un generador importante de infecciones hospitalarias. Respecto a la taxonomía, bueno, las amebas de vida libre pertenecen al filum Sarcomastigofora. La taxonomía de los protozoarios en general se ha modificado mucho. Nosotros estamos usando la taxonomía más antigua, la clásica, porque es la que mejor se adapta para la morfología. Pero pueden encontrar variedades en ese sentido. Dentro de esas modificaciones, para las amebas de vida libre, dentro del filum Sarcomastigofora, se han dividido en dos supergrupos, en Amebozoa y en Escabata.
De manera que Amebozoa incluye Acanthamoeba y Balamutia, y Excavata incluye Naegleria y Sapinia. Bien, dentro de este inmenso grupo de amebas de vida libre, realmente hay un montón de géneros y especies. Hay 4 géneros que son importantes en salud humana, que son de esta manera las ABL patógenas para el ser humano. Se incluyen Naegleria fowleri, Balamutia mandrillaris, Sapinia pedata y Acanthamoeba spp. Porque dentro del género Acanthamoeba hay distintos genotipos que nos pueden producir enfermedad. El hecho de que estas amebas sean tomadas del medio ambiente, porque están en el agua, en el suelo, o sea, en sustratos naturales, hace que se denominen econosis, un término que estaba en la primera diapositiva y a la que no hice referencia en ese momento. A las patologías adquiridas a partir de amebas de vida libre se les dice econosis. Vamos a comenzar a ver algunos conceptos relacionados con Naegleria fowleri. Naegleria fowleri se le dice la ameba que devora el cerebro. Tal vez han escuchado hablar en estos términos de este parásito, porque bueno, cuando ocurre algún caso, justamente por lo dramática de la patología, suele estar incluso en los medios. De hecho, ocurrió un caso en Argentina en el 2017 y a partir de allí se hizo mucha difusión de este tema. Así que quizá tengan alguna referencia de esta patología. ¿Qué produce Naegleria fowleri? Una meningoencefalitis amebiana primaria. Y la producen individuos inmunocompetentes. Es decir, no se necesita tener una depresión del sistema inmunológico para adquirir este tipo de amebosis. La meningoencefalitis amebiana que produce Naegleria fowleri se llama primaria para distinguirla de la meningoencefalitis amebiana producida por entamoeba histolítica. En aquel caso, para entamoeba histolítica, se requiere una infección primaria, un ameboma, que generalmente es hepático. O sea, primero hay una infección intestinal, generalmente en los casos de ameboma por histolítica, primero también hay un ameboma hepático y recién entonces produce una encefalitis amebiana. En este caso no, el parásito directamente produce una meningoencefalitis. Dijimos que las amebas de vida libre en general son muy ubicuas en la naturaleza. Naegleria fowleri se ha aislado de todos estos sustratos que ven acá. Cuerpos de agua dulce templada como lagos o ríos, ahí es donde se producen el mayor número de infecciones que están publicadas después de hacer actividades acuáticas en este tipo de aguas, digamos, lagos o ríos de agua dulce y templada. Se la encontró en aguas geotermales. Fíjense, Naegleria fowleri es termofílica, o sea, está mejor, vive mejor cuando el agua está a temperatura un poco más elevada. Por ejemplo, se la ha aislado, miren acá, de calentadores de agua, donde crece mejor a temperaturas hasta los 46 grados más o menos. De hecho, eso se usa después en el laboratorio para el aislamiento, esa propiedad que tiene. Bueno, veníamos citando todas las aguas donde se las ha aislado. Aguas residuales templadas, fuentes de agua potable geotermal, piscinas no cloradas o mal cloradas. La cloración afecta a Naegleria fowleri, pero tiene que estar bien clorada, de lo contrario igual puede sobrevivir. Ya dijimos que es termofílica, que crece mejor a temperaturas altas. Se la ha aislado de cañerías, sistemas de abastecimiento de agua, sistemas públicos de tratamiento de agua potable. Si se la ha aislado de agua potable, de tierra, se la ha sacado también de suelo, y no se han encontrado todavía en aguas saladas, como por ejemplo en los océanos. O sea que sería una ameba de agua dulce y cálida. Vemos acá los distintos estadios que tiene esta ameba. Tiene una forma quística, es como cualquier protozoario, pero presenta 2 formas trofozoíticas. Una flagelada, ven que tiene aquí un flagelo doble, y una forma no flagelada, o sea, tiene un quiste y 2 trofozoitos.
En general, esto está en el agua y en general las infecciones se producen cuando hace calor por periodos más largos. Eso activa esta posibilidad de que haya más trofozoitos, que son las formas infectivas. Y bueno, cuando hace más calor se eleva la temperatura del agua que favorece eso y también reduce un poco los niveles de agua, que también eso favorecería, ¿no es cierto?, aumentaría la concentración de estos microorganismos en el agua. Vamos a ver entonces ahora el ciclo biológico. Ya sabemos lo que vimos recién en la diapositiva anterior, que los quistes y esos trofozoitos están en el agua. ¿Qué es lo que ocurre con esos quistes? Bueno, se desenquistan y dan un trofozoito. Ese trofozoito se va a replicar, se divide por promitosis, ¿sí? O sea, es una fisión binaria muy particular, donde la membrana nuclear queda intacta, ¿sí? Es un tipo de división muy primitiva que tienen algunos protozoarios. Pero bueno, eso se replican por una mitosis, digamos. ¿Qué pasa con eso? Aumenta el número, por supuesto, porque se replican. Algunos de estos trofozoitos lo que hacen es flagelar. Entonces estamos acá, de manera que en el agua hay formas también flageladas. En el agua hay trofozoitos no flagelados, trofozoitos flagelados y quistes. Ahora supongamos que esto es un lago con aguas cálidas que tiene a estas amebas de vida libre como habitantes normales, es decir, están en su ecosistema, ¿no es cierto? Nosotros entramos a esas aguas, por ejemplo, como se ve acá, a nadar, a zambullirnos, es decir, el ingreso de estas amebas de vida libre es por instilación, entran por la nariz, con lo cual se requiere que haya algún contacto relativamente más importante con el agua, por lo mínimamente sumergir la cabeza en el agua y que ingrese agua por la nariz. Estamos en este punto, ¿sí? Una persona haciendo actividades acuáticas, realizando esto que decimos, es decir, va a entrar agua por la nariz, entonces en ese caso las amebas penetran por la mucosa nasal. ¿Qué es lo que hacen una vez penetrando por la mucosa nasal? Se dirigen al nervio olfatorio y del nervio olfatorio pasan al cerebro. Y esto que hacen, terminan desarrollando lo que estábamos diciendo, que es la meningoencefalitis amebiana primaria o PAM, que es una patología muy grave, tiene una tasa de mortalidad superior al 95%. En esta patología, lo que dice acá es que podemos encontrar trofozoitos en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ocasionalmente encontramos estas formas flageladas también en el líquido cefalorraquídeo y por supuesto también vamos a encontrar formas amebianas por histología en el tejido cerebral. En esta diapositiva vemos el recorrido que hacen esos trofozoitos, que son las formas infectivas. Lo que va a suceder acá es que ingresan, como vimos en el esquema anterior, que estaba no tan detallado, ingresan con el agua a través de las fosas nasales, lo que hacen después es adherirse, ¿sí? Se adhieren a los nervios olfativos, estamos acá, y se abren paso hasta el cerebro a través de la lámina cribosa. Se abren paso acá a través de la lámina cribosa y terminan atacando el bulbo olfatorio. Después de acá ya directamente tienen una puerta al cerebro. ¿Cuál es el mecanismo propuesto para esta invasión cerebral? Bueno, se sabe que los trofozoitos tienen un receptor para acetilcolina. Y la acetilcolina funcionaría entonces como un quimiotáxico para atraer a esos trofozoitos, como un atractivo y un indicador del camino a seguir. Esa unión de acetilcolina a un receptor, no importa esto, los detalles, simplemente quiero contarles qué se sabe de cómo sería el mecanismo, genera, como dice ahí, esa quimiotaxis, y bueno, entonces los trofozoitos van a cruzar y dañar la placa cribosa y van a moverse hacia arriba y ese movimiento se ve reforzado por la secreción de acetilcolina.
Vamos a hablar entonces de cómo es este MAP, esta meningoencefalitis anaviana primaria. Supongamos que el paciente se ha infectado, ha estado haciendo actividades acuáticas en aguas dulces y cálidas. Vamos a ver que esas actividades incluyen una serie de deportes e incluso juegos en el agua, tanto como no solo nadar, zambullirse, surf, en olas artificiales. Hay un caso en un parque que después les voy a mostrar, infinidad de rafting, ¿qué otra cosa? Hay casos, o sea, todo lo que tenga que ver con deportes o juegos que un poco más bruscos en el agua, se han presentado casos. En las primeras etapas de la meningoencefalitis, los síntomas son similares a una meningitis bacteriana. Puede empezar así con dolores de cabeza, náuseas, vómitos. Pero en los primeros síntomas, más o menos, aparecen unos 5 días después de la infección, dentro de la primera semana. Y están ahí, ¿no es cierto? Lo que dice ahí, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Luego rigidez de cuello, pérdida del equilibrio, así todos síntomas meningios. La enfermedad, una vez que aparecen los síntomas, evoluciona muy rápidamente. En general, los pacientes después que empiezan con estos síntomas meningios, dentro de la primera semana se mueren. Naegleria destruye el cerebro, directamente lo hace por trombocitosis, y la tasa de mortalidad es del 97%. Van a leer algunos autores dicen mayor al 95%, pero bueno, si se redondean los números se puede decir que es superior al 97%. Hay muy pocos casos de sobrevivientes a MAP. Bueno, además de los síntomas, si se hace una tomografía computada en estos pacientes, por supuesto se ven alteraciones importantes en la masa encefálica. En esta cartilla está en forma muy sencilla y muy resumida todo lo que les estuve contando hasta ahora. ¿Quién es Naegleria fowleri? Es decir, una ameba de vida libre que se introduce por la nariz. ¿Dónde vive? ¿Sí? Habitualmente en aguas dulces templadas, acá están todas las características, cómo se introduce al organismo y qué produce. Ahora les voy a ir mostrando una serie de casos que han sido publicados en el mundo en relación con esta patología. Por ejemplo, este dice, una niña de 9 años muere a causa de una infección por Naegleria. Bueno, esta chiquita era una esquiadora acuática, ¿sí? Desarrolla un MAP y muere a los pocos días. En este caso, ocurre en Oklahoma, un hombre que muere de MAP por haber estado nadando en el lago Murray. O sea, es otro tipo de actividad acuática donde uno puede infectarse y se calcula, los Estados Unidos dicen que tienen alrededor de 10 muertes cada año por esta patología. En este otro caso, este chiquito, un atleta de 14 años, que bueno, se infectó en un parque acuático en Houston, que era lo que les contaba de los parques acuáticos, también hay casos. Este caso es una adolescente que hacen un viaje y bueno, practican rafting y se infecta también. Este también es un caso de una persona joven, también surfista, y que al parecer lo que se pudo saber es que la contaminación ocurrió mejor dicho, en una piscina de olas artificiales en un resort. Estos dos últimos casos que les voy a mostrar ahora ocurrieron en el 2019. Una nena de 10 años que nadó en un río y luego en un lago. Y esto corresponde a México. Esto es un adolescente de 15 años que, nadó en un canal. Bueno, ya sabemos bastante del tema, ¿verdad? Ya sabemos dónde están, cómo se adquieren, qué nos producen. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, el antecedente, por supuesto, de contacto con aguas cálidas es fundamental. Los médicos deben hacer un diagnóstico diferencial con otros tipos de meningitis en un cuadro de meningitis. O sea, va a haber un cuadro clínico asociado y el antecedente de contacto con aguas cálidas. Se puede buscar líquido cefalorraquídeo y buscar en el líquido cefalorraquídeo los trofosoditos móviles, hacer coloraciones y
ver si ahí se encuentran los trofozoitos, y también se hace biopsia de cerebro. Lo que se ve aquí en esta diapositiva, que es del UpToDate, ustedes pueden ver en la primera, la A, corresponde al líquido cefalorraquídeo, donde la flecha amarilla está indicando un trofozoito, ¿sí? B y C corresponden a biopsias tenidas con hematoxina y eosina en distinto aumento, donde se ven las amebas, los infiltrados, tejido necrótico. Por allí no se ve muy bien en la imagen, pero es lo que relatan los autores que pudieron encontrar. Y el D, corresponde a una inmunofluorescencia directa con anticuerpos para la detección de Naegleria. En el verano de 2017, en febrero de 2017, ocurre el primer caso registrado, el primer caso que tenemos registrado de MAP en la Argentina. Era un nene que se había bañado en una laguna del norte de la provincia de Buenos Aires, acá está marcado en el mapa, en la laguna Mar Chiquita. El nene entra con síntomas meningios al hospital y fallece dentro de la primera semana de iniciados los síntomas. Se le hace punción de líquido cefalorraquídeo y se ven amebas móviles en el líquido cefalorraquídeo. Esta fotografía que está acá corresponde a un trofozoito de Naegleria nadando en el líquido cefalorraquídeo. Por supuesto, frente a eso se sospecha de Naegleria y se le da el tratamiento. No hay tratamiento específico y la mayoría de las veces el tratamiento que se da, que es una mezcla de terapéuticos, no funciona. El líquido cefalorraquídeo es enviado a nuestra cátedra y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de verlos moverse todavía en ese líquido cefalorraquídeo, que son las dos primeras imágenes que tienen arriba. Se ven a los trofozoitos muy móviles, emitiendo pseudópodos, moviendo ese protoplasma, ¿no? Proyectando ectoplasma y luego trayendo el resto del citoplasma. Es muy lindo verlos. Van a ver algo en la práctica de esto. Y hicimos también cultivo. Las algas de vida libre no tienen muchos requerimientos nutricionales. Esta en particular se puede cultivar en agar no nutritivo y se le da Escherichia coli como alimento, ¿no? Es decir, en la naturaleza comen bacterias, las algas de vida libre. Por eso también guardan muchas como endosimbiontes. Además, algunas las guardan como endosimbiontes. Bueno, entonces se cultivan en agar no nutritivo y pudimos después observar el desarrollo. Y fíjense que en el agar hasta encontramos una forma flagelada. Alcanzan a ver acá el flagelo. Y bueno, se le ven las vacuolas de exclusión de agua y todas las características que tienen las abeles, que las van a estudiar muy bien durante el trabajo práctico. Posteriormente de cultivarlas, también lo que se hizo fue biología molecular y pudimos comprobar que evidentemente por PCR correspondía a Naegleria fowleri. Bueno, este primer caso documentado de MAP en la Argentina por Naegleria fowleri fue presentado en el Congreso Latinoamericano de Parasitología y también presentamos otro trabajo donde mostrábamos el aislamiento de Naegleria en el agua, en la laguna, donde se había bañado este niño que fue víctima de Naegleria. También se han visto casos relacionados con la ablución, que bueno, es una práctica, es un símbolo, digamos, de purificación de muchas religiones, que consiste en lavarse las fosas nasales. Y bueno, se suele hacer antes de varias veces al día para justamente la oración. La practican parte del judaísmo y del islam. Y bueno, con este tipo de práctica religiosa se han diagnosticado también, o sea, han ocurrido casos de MAP. Bueno, en relación con eso, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, una de las instituciones más importantes relacionadas con la salud en el mundo, hizo esta cartilla de seguridad para este ritual de lavado nasal, ¿no es cierto? Digamos, informando
sobre la importancia de hacerla con agua segura, ¿sí? Ya sea hervida, filtrada, comprada, desinfectada, es decir, una serie que incluso cuidándose del agua de la canilla, porque se ha encontrado Naegleria también en agua potable, con lo cual ningún agua es segura para hacer esto, excepto que haya sido tratada previamente, hervida, un agua estéril comprada, ya les decía como filtrada o adecuadamente desinfectada. Este paper, que es del año 2019, ¿sí? Ellos diseñan este gráfico donde muestran los casos que han ocurrido de MAP en distintas partes del mundo. Bueno, Estados Unidos muestra la mayor incidencia, pero posiblemente eso se relacione con que están más alertados frente a la sospecha y tienen mejor aceitados, ¿no es cierto?, mejor puestos en marcha las estrategias diagnósticas. Se cree que, por supuesto, los datos están subestimados, o sea que habría muchas MAP que no fueron diagnosticadas como tales y que por lo tanto no se registran, o incluso casos que no están publicados. Más o menos se considera que lo que se publica corresponde a unos 440 casos en el mundo. Bueno, dijimos que una vez que se desarrolla MAP hay dos problemas con MAP. Primero, que no se sospecha inmediatamente, y luego que hay muy poco tiempo. Segundo problema. Y tercer problema, que no hay medicación específica. Entonces todo esto es un combo para tener una mortalidad como la que se registra, que en general anda por el 97%. En este trabajo los autores muestran el caso de una niña de 12 años que logró sobrevivir a un caso de MAP. Y esto es el tratamiento que ellos recomiendan, ¿no es cierto? Fíjense la cantidad de cosas que le dieron. Anfotericina B, seguida de otra vez anfotericina B. Bueno, no importa, esto es para mostrarles lo que se hace, es realmente lo que se está haciendo con esto es dar un pool de medicamentos que, bueno, en conjunto a veces, muy pocas veces, logran revertir el cuadro, ¿no? O sea, parar la invasión. Y va desde inoculación intravenosa, intratecal, oral, distintos tipos de medicamentos, antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios, antiinflamatorios, un puré que muy pocas veces logra frenar la evolución de la infección. Se muestran acá los tratamientos que se les ha dado a estos 8 sobrevivientes de los casos de MAP registrados. O sea, la verdad es que casi nadie se salva. Bueno, yo les contaba que pudimos obtener, mejor dicho, agua de la laguna de Mar Chiquita y aislar desde allí Naegleria. ¿Qué se hace cuando en otras partes del mundo, cuando saben que un cuerpo de agua tiene Naegleria? Bueno, ponen este tipo de carteles, ¿sí? Que mantengan la cabeza afuera, por ejemplo, porque sabe que hay Naegleria. Esto lo mismo. Aviso, no dejar que se meta agua por la nariz. Bueno, estos carteles tienen sus pros y sus contras. Hay algunos investigadores o miembros de sistemas de salud que opinan que poner estos carteles hace que en aquellos lugares donde no hay carteles, la gente suponga que puede estar tranquila y hacer sus actividades acuáticas en forma totalmente, o sea, con mucha tranquilidad, desaprensivamente. Y bueno, eso no es cierto porque, bueno, por supuesto no se investiga en todos lados. La cantidad de Naegleria que hay, si es que hay, también varía en épocas del año. Puede ser más riesgoso o menos riesgoso de acuerdo al nivel de agua, la temperatura. O sea, es complicado hacer esta prevención. Los casos son muy pocos. Es decir, se baña un montón de gente. Con este nene que falleció acá en la Argentina, se habían bañado ese día un montón de chiquitos. Él estaba creo que como con 8 amigos y se infectó él solo. O sea, ¿por qué ocurre
no se sabe muy bien, ¿no? O sea, la tasa es muy baja, porque algunos se infectan, otros no. Hay un montón todavía de preguntas sin respuesta. Pero bueno, hay que saber que en aguas dulces y cálidas el riesgo de MAP existe. Aunque es bajo, existe. Vamos a pasar ahora a la otra ameba de vida libre considerada patógena para el humano, que es Balamutia mandrilaris. Bueno, se llama mandrilaris porque se aisló por primera vez de un mandril. Era en el zoológico de San Diego, murió de una encefalitis. ¿Qué produce Balamutia? Bueno, una encefalitis granulomatosa amebiana. Esta encefalitis es de evolución crónica y es muy grave también, pero tiene un poco más de sobrevida que la que MAP. En el 2012 se registró un caso fatal aquí en Argentina, en un nene de 22 meses. Era de Santiago del Estero, estuvo internado en el Garraham y bueno, finalmente no se pudo salvar, falleció. Balamutia se aísla más comúnmente del suelo y bueno, la infección se ha correlacionado justamente con actividades que incluyen el contacto con la tierra, trabajo agrícola, motociclismo en el desierto, el ciclismo en caminos de tierra, bueno, también natación y jardinería, porque también se puede encontrar en el agua, pero se relaciona más con la tierra. La enfermedad puede ocurrir, el EGA ocurre tanto en pacientes inmunocompetentes como en inmunosuprimidos, lo mismo que pasaba con MAP, y se ha descrito también transmisión por donación de órganos, incluso de un donante que era asintomático. No se sabe mucho tampoco de Balamutia, no hay tantos casos, todas estas enfermedades son relativamente nuevas en su estudio y bueno, faltan registros y como tampoco hay tantos casos, es como que se habla de, bueno, en 7 casos ocurrió esto, en 8 casos ocurrió aquello, si no hay una casuística muy abultada. Bien, como característica general de amebas y bueno, de protozoarios como son, tienen formas quísticas y en este caso hay una sola forma trofozoítica, es decir, el quiste se desenquista, emerge un trofozoito que se replica por fisión binaria o mitosis. Acá. Entonces, se replica, aumenta el número. Esto está en la tierra y puede ser en el agua. ¿Cómo ingresa a nuestro organismo? Tiene 2 vías de ingreso. Tanto quistes como trofozoitos pueden ingresar, ya sea por las vías nasales, ¿sí? O por lesiones en la piel. Esas podrían ser las 2 vías de ingreso. ¿Qué pasa una vez que ingresan por cualquiera de estas vías? Bueno, los trofozoitos lo que hacen es ir por circulación, donde pueden generar 3 tipos de patologías. O en forma independiente o concomitantemente, que son EGA, es decir, la encefalitis granulomatosa amebiana en el cerebro, desarrollar lesiones en la piel, generalmente es en la cara, desarrollar en la nariz, lesiones en la piel, o hacer una balamutia, una infección por balamutia generalizada. Bien, de manera que las manifestaciones clínicas, se han descrito, digamos, 3 patrones de presentación. Pacientes que primero hacen una lesión cutánea, generalmente centrofacial, en la nariz, ahora les muestro fotos, y de ahí desarrollan manifestaciones neurológicas en semanas o meses, es decir, hacen la encefalitis. Pacientes que desarrollan directamente una encefalitis en un término de 2 a 12 semanas. Esto es, les había contado que la evolución es un poco más crónica. Esto también favorece, digamos, a dar tiempo a realizar el tratamiento. O puede ser una infección que se quede en lo puramente cutáneo. Hay también una presentación diseminada, que no es tan común, pero se ha observado en algunos pacientes. Estos son los tipos de lesiones centrofaciales que se observan en pacientes con balamutia. Lo más común es este tipo de presentación en la nariz y 2 tipos de lesiones, una que es más de tipo eczematosa con piel quebradiza y otra que tiene que ver con lesiones más ulceradas y de aspecto necrótico. Miren, en esta noticia epidemiológica citan el caso de una mujer que falleció en Seattle
por una infección por Balamutia mandrilaris. Primero había hecho la lesión nasal y luego hace una encefalitis. Y la causa, lo que ella hacía era lavarse justamente los senos nasales con un purificador en una olla, una cosa que se llama olla neti, ¿no? Que es ese instrumento como se ve acá, que parece una jarrita con un piquito donde bueno, se hacen instilaciones como lavados nasales, que vimos también recién para Naegleria, que puede ser una práctica que cuando el agua contiene los microorganismos, contiene estos parásitos, mejor dicho, bueno, conduzca a la patología. Bueno, dijimos que la encefalitis granulomatosa amebiana tiene un curso más prolongado. De hecho, el caso que les mostré recién de la mujer que falleció, que se lavaba los senos nasales con ese instrumento de olla neti, estuvo un año después, presentó convulsiones y le hacen un diagnóstico por biopsia cerebral y encuentran Balamutia. Bueno, es una encefalitis, así que tiene todos los síntomas: dolor de cabeza, fiebre baja, en estos casos, trastornos visuales, convulsión, todo el daño neurológico. Generalmente no se sabe bien el periodo de incubación porque es difícil establecer dónde fue, en qué momento ocurrió, ¿no es cierto?, la infección. Y bueno, se va produciendo presión intracraneal, convulsiones y finalmente eso termina con la vida del paciente. Estas imágenes corresponden a un paciente de 2 años con EGA, que fallece de esta patología. Y bueno, la resonancia magnética mostraba lesiones cerebrales y luego se confirmaron en tejido de biopsia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de Balamutia? Bueno, la sospecha puede ser la lesión cutánea en la cara, si es que aparece, que generalmente aparece en la nariz, como vimos. El diagnóstico definitivo, como siempre el diagnóstico definitivo, requiere la observación de parásitos o partes del mismo. Bueno, podemos llegar a encontrarlos en material de esa lesión. Tiene una sensibilidad más o menos del 70% y son escasos los trofosoditos, así que hay que buscarlos muy bien. Se puede realizar la detección de Balamutia por inmunofluorescencia directa, es decir, en cortes de tejido, hacer inmunofluorescencia directa y ver si está, ¿no es cierto?, si está positivo. Hay PCR que se puede hacer para, o sea, en tejido humano. Y para la afectación del sistema nervioso central, bueno, muy rara vez se encuentran trofosoditos en líquido cefalorraquídeo. Generalmente da negativo eso. Un problema que tiene Balamutia es que para aislarla de cualquier medio, ya sea una muestra clínica o aislarla del medio ambiente, requiere cultivos celulares. Este requerimiento, que no es necesario para el resto de las amebas de vida libre que crecen en agar no nutritivo, también dificulta su diagnóstico. Se puede hacer PCR en líquido cefalorraquídeo. Si se hace biopsia cerebral se pueden ver las amebas y ahí hacer tinción por inmunofluorescencia directa también. Bueno, y en imágenes hay lesiones múltiples y se ve también típicamente hemorragia entre las lesiones. Pero el diagnóstico correcto y certero es complicado, como vemos, y no está al alcance de todos los laboratorios. Ya el hecho de que sea muy difícil aislarlo, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo, algo que no pasaba con Naegleria, ya dificulta aún más el diagnóstico en laboratorios poco sofisticados o laboratorios de rutina. Bueno, se estima que se han notificado alrededor de 200 casos en todos los continentes, excepto en África, no hay casos informados. Y mayormente Balamutia se da en América del Sur y en los Estados Unidos y más en la gente hispana. El 85%, eso es lo que se sabe de los casos. Ya digo, la casuística es muy baja, entonces todos los datos están apoyados en pocos casos. En el 85% de los pacientes se pudo demostrar que había antecedentes de exposición al suelo. El 66% habían estado nadando antes del inicio de la enfermedad también.
Y bueno, como les decía, la enfermedad parece ocurrir más entre pacientes de origen hispano. Y ahí se conjetura o que hay una susceptibilidad genética o bien mayor exposición ambiental. Por ejemplo, muchos trabajan relacionados con la tierra en agricultura, cultivo de verduras, frutas, y eso aumenta el contacto con la tierra. Bueno, nuevamente el tratamiento es empírico, es una mezcla muy similar a la que se da para Naegleria. Se dan agentes antiinflamatorios, antibacteriales, antifúngicos, antivirales, o sea, se les tira con todas las herramientas conocidas. Existen 3 pacientes que sobrevivieron a la infección al ser tratados con esa mezcla que está ahí, pero bueno, también tiene una alta mortalidad. Sapiña pedata también está citada como posible patógeno humano. Tiene también formas trofosoditos y quísticas. Se la ha encontrado en heces de animales. Hay un solo caso reportado en el mundo de encefalitis granulomatosa amebiana por sapiña en un paciente de 38 años que se dedicaba a actividades agrícolas-ganaderas, que probablemente la adquirió por inhalación y se cree, y bueno, y que sobrevivió a la encefalitis que le provocó sapiña. Pero bueno, hay un solo caso registrado. Esta imagen que muestra 4 trofosoditos de sapiña. Acá dice sapiña diploidea porque antes se llamaba sapiña diploide, ahora se llama sapiña pedata. En el tejido cerebral, esto está teñido con nematoxilina eosina y se observan con los 2 núcleos característicos. Se llamaba diploide por eso. Ven que se ven acá bien cercanos un par de núcleos. Bueno, el paciente que les contaba tenía esos síntomas que dice ahí, que son de tipo encefálicos. Le quitan, o sea, le hacen una recesión de la lesión y bueno, histológicamente se observó esto. Trofosoditos con 2 núcleos cercanos. Bueno, y nos queda la última el último de los géneros de amebas de vida libre considerados patógenos, que es Acanthamoeba. Acanthamoeba puede producir 3 tipos de patologías. Encefalitis granulomatosa amebiana, o sea, la que estuvimos viendo, del tipo de las encefalitis de Balamutia y de Sapiña, una acanthamoebosis cutánea, y también puede producir queratitis amebiana. Las 2 primeras se presentan con mayor frecuencia en inmunocomprometidos. La queratitis amebiana ocurre en personas inmunocompetentes y sobre todo la mayor cantidad de datos de la queratitis amebiana se asocia al uso a usuarios de lentes de contacto. Bueno, estas fotos corresponden a algunas acanthamoebas, donde se ve que lo que hacen es proyectar unas líneas finas de citoplasma que se conocen como acantópodos, y bueno, eso hizo al nombre, ¿no? Hace referencia al nombre del género, Acanthamoeba, porque emite esos acantópodos. Tienen muchísimas vacuolas de exclusión de agua, estos lo abren y lo cierran, uno puede quedarse en el microscopio mirando y ver cómo esas vacuolas de exclusión de agua se abren y se cierran como un diafragma. Uno puede, cuando las está mirando, estos trofosoditos, si están más redondeados, si se estresan, emiten un montón de pseudopos, se vuelven como neuronales. Bueno, este está teñido, pero uno lo puede ver eso al microscopio, como esto que ven acá. ¿Sí? Por ejemplo, si le ponen un poquito de agua fría entre el porte y el cubre, eso los estresa y se ponen en ese formato, ¿no? De tipo neuronal. Estas están teñidas, fíjense cómo se ven esas formas vacuolares, y aquí en estas se ven un montón de bacterias incluidas. Se cultivan en agar no nutritivo y se les suministra Escherichia coli como nutriente. Son bacteriófagas, es decir, las amebas de vida libre, en la vida libre y en el laboratorio se alimentan de bacterias. Y esto que se ven acá son los quistes. El género Acanthamoeba presenta 2 tipos de quistes, unos son rugosos o ornamentados y otros son lisos. Y bueno, todo esto van a tener más detalle en el laboratorio.
Aquí simplemente les cuento más o menos las medidas. Fíjense que pueden ir de muy pequeños a bastante grandes, hasta 40 micras. Acantamueva emite acantopos, pseudopos, tienen un solo núcleo y las vacuolas de exclusión de agua que les contaba. Miren, acá se ven muy bien los acantópodos. Parecen pelitos, finitos hilos de citoplasma que proyecta. Y acá se ve muy bien una vacuola de exclusión de agua. Bueno, acá también. Y estos son los quistes, que la variación va entre 5 y 15 micrómetros, son más chiquitos, tienen doble pared, un exoquiste y un endoquiste, y bueno, pueden ser lisos u ornamentados. ¿Y qué pasa con Acantamueva, SP y la salud? Bien, es la ameba más común en la naturaleza. Yo creo que en cualquier lugar que vayan a buscarla la van a encontrar. Nosotros la hemos aislado de un montón de fuentes de agua. Se la aísla del agua, del aire, del suelo, sobre todo si en el agua hay biopelículas, ¿no es cierto?, donde hayan bacterias. Estas también se han encontrado en aguas salobres, en aguas residuales, en entornos hospitalarios de calefacción, es decir, se han encontrado en un montón de muestras. Y también, por supuesto, en lentes de contacto, tanto en la lente como en los líquidos que usan las personas en sus estuches para guardar sus lentes. Es decir, lentes de contacto que no están bien cuidados, ¿verdad? O cuando las soluciones de guardado de las lentes que se utilizan son caseras o no se mantienen las normas de higiene. Se habla de Acantamueva spp porque, bueno, no se puede hablar de especies, se habla de genotipos, se han identificado 17, del 1 al 17, y en general los cuadros patológicos en humanos están más relacionados, hay otros subtipos, pero están más relacionados al genotipo T4. Como dijimos al principio, generalmente causa patología de tipo oportunista en pacientes inmunocomprometidos, es decir, la encefalitis y la acantamuevosis cutánea es más frecuente, mucho más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, pero la queratitis no. Y las condiciones predisponentes incluyen todas esas enfermedades que están ahí, diabetes, alcoholismo, esto es lo que se sabe de la casuística de esta patología, ¿sí? Todo aquello que también, deprima el sistema inmunológico, favorece la infección por acantamueva. ¿Cómo es el ciclo biológico? Como todos los que hemos visto hasta ahora, es muy similar al de Balamutia. Hay formas quísticas. Bueno, acá están dibujados dos formas quísticas porque vimos que eran ornamentados o lisos, ¿verdad? O más poligonales o más redondeados. Se desenquistan, lo que sale son trofozoitos, los trofozoitos se replican por mitosis, fisión binaria, y bueno, eso está en el ambiente. ¿Cómo entran al organismo? Bueno, acá pueden entrar por la nariz, esto es igual a Balamutia, por lesiones en la piel, y en este caso también el ingreso puede ser por los ojos. Dijimos recién, mostramos las vías de entrada, ¿verdad? Y bueno, la infección del sistema nervioso central es igual que en Balamutia. Es decir, cuando las amebas ingresan, ya sea por las fosas nasales o ingresan por la piel, pueden terminar desarrollando una, como es una encefalitis granulomatosa amebiana. Ahora, cuando Acantamueva entra por los ojos, lo que produce ahí es queratitis amebiana. O sea, no hay casos registrados de una encefalitis a partir de del ingreso por los ojos. O sea, que desarrolle una queratitis amebiana y que después haga una meningitis, de eso no hay informe, ¿sí? O sea que, a ver si lo aclaro, la encefalitis amebiana puede provenir de una infección a través de vías nasales o de piel, pero no a partir de la vía de ingreso de los ojos. Para confirmar el diagnóstico de EGA se necesita, bueno, una biopsia de tejido cerebral y, bueno, una tinción. Y pueden encontrarse, como en Balamutia, tanto quistes como trofozoitos en el tejido. Los trofozoitos de Acantamueva, muy rara vez, al igual que los de los Balamutia, se encuentran en líquido cefalorraquídeo. Algunos autores dicen que, bueno, al teñirlos aumentarían la sensibilidad, porque, bueno, es como que se destacarían. Pero, bueno, la cuestión es que
o no están o es tan baja que no hay sensibilidad para detectarlos microscópicamente. El tratamiento otra vez es lo mismo, es una combinación de antibióticos, antimicóticos, antiinflamatorios. Y por supuesto, es importantísimo el diagnóstico temprano. Cuanto menos daño cerebral haya ocurrido, más prontamente se diagnostique la patología y se inicia el tratamiento, bueno, si funciona, se van a evitar todas las lesiones cerebrales que va a producir la meningoencefalitis amebiana, granulomatosa amebiana. En esta diapositiva vemos trofosoditos de Acanthamoeba. La figura A, esto es tejido, ¿sí? Tejido cerebral, teñido con hematoxilina y eosina. Y esto es una biopsia corneal, en un caso de queratitis amebiana. ¿Qué pasa con la acanthamoebosis cutánea? Bueno, es una presentación muy rara. Generalmente, como les decía, se dan inmunocomprometidos. Se puede buscar ahí sí en las lesiones buscar trofosoditos de Acanthamoeba. Recordemos que esta se puede asociar a la encefalitis y bueno, y el tratamiento también es tópico. Se hace tratamiento sistémico y tópico. Cuando la infección es nasofaringea, bueno, eso es muy poco frecuente también, que se manifieste en ese sitio, no que sea una vía de entrada, es una de las vías de entrada más importantes. La cuestión es que haya manifestaciones nasofaríngeas. Y se ha descrito principalmente en HIV. Y ahí también hay que hacer una biopsia de tejido y teñir y buscar a los trofosoditos. Bueno, y finalmente la queratitis amebiana, que esto es bastante común, hay muchos más casos que de las otras patologías, es una afección de la córnea. Es sumamente dolorosa, compromete muy seriamente la visión y generalmente es unilateral. O sea, la mayoría de las veces es un solo ojo. Hay algunos casos bilaterales, pero casi nunca. ¿Con qué se asocia? Bueno, se asocia con lesiones previas en los ojos, ya sea por el uso de lentes de contacto o, por ejemplo, se han dado casos en personas que trabajan en jardinería y que se lastiman los ojos, en soldadores donde hay lesiones corneales. Todo eso favorece la adhesión de Acanthamoeba al ojo y el inicio de la queratitis. La mayoría de los casos se asocian a usuarios de lente de contacto que no son cuidadosos con la higiene. Es decir, o no usan los líquidos adecuados para desinfectar, o tienen las lentes puestas durante demasiado tiempo. Es decir, todas situaciones que no están aconsejadas como buenas para el uso de las lentes de contacto. Los síntomas empiezan con molesta la luz, es una gran fotofobia, visión borrosa, lagrimeo y dolor intenso. Todos los pacientes relatan que los ojos les duelen, que le arden, que no saben qué hacer. Y que cuando consultan se piensa en algún tipo de conjuntivitis, pero no hay, o sea, no responden al tratamiento. Esa es la primera sospecha que se empieza a tener de que podría ser Acanthamoeba cuando los tratamientos antimicrobianos no tienen respuesta, es decir, la evolución de la patología sigue, los síntomas siguen a pesar del tratamiento antimicrobiano. Si la patología avanza y no se trata, se produce un anillo de infiltrado corneal, como que se muestra acá en la foto, rodeando la lesión, que es muy grave. Lo más temido es la pérdida del ojo, la enucleación, y de hecho ha sucedido. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico de la queratitis amebiana? Bueno, en general los responsables son esos genotipos que están ahí. El T4 es el más involucrado. Y bueno, lo que hay que hacer, el mejor material para hacer el diagnóstico es la biopsia corneal. Da muchísimo más resultados que el raspado corneal. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, se cultiva en agar no nutritivo, se pueden hacer tinciones, se puede hacer inmunohistoquímica y por supuesto también se pueden aplicar técnicas moleculares. También se puede sembrar la lente o buscar las amebas en el líquido que el paciente tiene en el estuche donde guarda las lentes de contacto. En general, cuando empieza a haber lesiones, el oftalmólogo se da cuenta por el tipo de lesión que podría corresponder a Acanthamoeba y bueno, entonces ahí se toma la muestra y se pide
si no lo sospecharon antes, y piden investigación de acantamoeba. El tratamiento es un desinfectante de pileta de natación, es biguanida a una gran dilución, fíjense que es al 0,02%, y bueno, y se combina con algún antibiótico, un analgésico, antiinflamatorios. El tratamiento es largo, en el primer tiempo se dan gotas todo el tiempo, cada 1 o 2 horas, y eso, bueno, hay que hacerlo muy minuciosamente, pero el tratamiento hecho y a tiempo logra salvar el ojo de la pérdida total de la visión. En esta noticia epidemiológica, en Gran Bretaña sospechan un brote de queratitis por acantamoeba. Le llaman brote porque, bueno, se dieron más casos de lo que estaban acostumbrados en un periodo de tiempo, y lo que pudieron saber era que eran usuarios de lentes de contacto que estaban desinfectando con Oxipol, que parecía que no funcionaba. Las lentes de contacto que usaban estaban hechos con un material que era de una determinada característica, donde se pegan con mayor facilidad las acantamoebas. Otra cosa fue pobre higiene, no higienizados bien las lentes de contacto. Tampoco había buena higiene de las manos. Y dejarse las lentes de contacto para nadar o bañarse. Eso es un error tremendo. El usuario de lentes de contacto nunca debe bañarse en piscinas, sobre todo con las lentes de contacto puestas. Las acantamoebas pueden estar en el agua, y el hecho de estar con las lentes puestas en el agua favorece el contacto con las acantamoebas. En Bahía Blanca hubo un caso que fue muy comentado porque, bueno, se trató en los medios, salió en televisión. Fíjense que esta nota es de la Nueva Provincia, ocurrió en el 2010, y esta mujer ella lavaba las lentes de contacto con agua de la canilla. Bueno, terminó yendo a Buenos Aires y tratando de hacer un diagnóstico y tratamiento en aquel momento, y perdió el ojo. No hubo nada que hacer. Y la razón fue justamente eso: lavaba la lente de contacto con agua de la canilla. Nosotros estudiamos hace algunos años, investigamos la presencia de acantamoeba en piscinas cubiertas. Bueno, se analizaron 7 piscinas en aquel momento. En cada una se tomaron muestras del fondo, de la superficie, y raspado de la pared para análisis. También se hizo análisis bacteriológico, porque por supuesto donde hay biofilms hay mayor cantidad, porque bueno, se alimentan de bacterias. Las muestras las analizamos por observación directa y por cultivo. Hicimos cultivo en agar no nutritivo, y bueno, pudimos identificar en ese momento, aislar a acantamoebas en 5 de las 7 piscinas que visitamos. No es raro esto, es decir, acantamoeba es resistente al cloro, incluso es resistente a las concentraciones que se recomiendan para las piscinas, ¿verdad? Cosa que no pasaba con Naegleria. Naegleria es susceptible al cloro, pero acantamoeba no. Así que de ninguna manera podemos, si usamos usuarios de lentes de contacto, ir a bañarnos a una piscina con las lentes puestas. Eso aumenta mucho el riesgo de adhesión de las acantamoebas, si es que están, por supuesto, a nuestras lentes. También tuvimos la posibilidad de hacer un diagnóstico de queratitis aquí en Bahía Blanca por acantamoeba en una paciente. En ese momento trabajábamos con un centro oftalmológico que estaba interesado en llegar al agente etiológico en queratitis que le parecía que podían corresponder a acantamoeba. Y bueno, así se diagnosticó el primer caso por aislamiento, tanto de la acantamoeba como la tipificación molecular. Cuando uno tiene casos de este tipo, en general los oftalmólogos lo que hacen es mandar biopsia corneal, como les decía, que es la mejor muestra, y se puede sembrar se siembra por supuesto ese material, se puede sembrar la lente, se puede sembrar el líquido del estuche y ver si en todas esas distintas muestras uno aísla acantamoeba. Bueno, y para mostrarles la gran ubicuidad que tiene acantamoeba, les cuento que analizamos aguas de distintos lugares, no solo esas piscinas que les mostré antes,
sino otras en otras partes de Argentina. Piscinas cubiertas, analizamos agua de consumo de tanques y grifos, del arroyo Napostá, del río Sauce Grande en Sierra de la Ventana. Tomamos muestras en Sarmiento, en provincia de Chubut. Ahí analizamos, miren, del río Seinger, del Múster, o sea, con temperaturas muy bajas, también piscinas, un total de 126 muestras se tomaron en aquel momento. De otras provincias, ahí están citadas de cuáles tuvimos opción de obtener muestras. Y bueno, en total fueron 275 muestras y les cuento que de las tratadas, las cloradas, el 30% resultaron positivos, de las naturales el 91%. Y en todos los casos, la mayoría fueron especies que correspondieron a Acanthamoeba. Así que bueno, de acuerdo con estos resultados, nosotros también pudimos comprobar que en nuestro país, por lo menos lo que pudimos hacer, hay una amplia distribución de Acanthamoeba, marcada tolerancia a condiciones climáticas, una alta resistencia a desinfectantes bueno, también pudimos demostrar que regionalmente, o sea, localmente, mejor dicho, hay casos de queratitis por Acanthamoeba. En la actualidad seguimos investigando amebas de vida libre, estamos en un proyecto que se llama PIOUNS CONICET, es un proyecto muy integral dentro de la universidad, están casi todos los departamentos, química, ingeniería química, biología, agronomía. Bueno, es un gran proyecto que intenta evaluar la calidad de agua de consumo urbana y rural. Así que ya tuvimos oportunidad de hacer algunos muestreos y de presentar este trabajo en unas jornadas que se desarrollaron en esta temática, ¿no? Para mostrar qué se estaba haciendo dentro de ese proyecto. Bueno, nosotros encontramos amebas de vida libre en las distintas muestras que tomamos en la provincia y también encontramos Naegleria en la zona del norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí nos vamos con el Jardín de las Delicias, un óleo que hizo el Bosco en el 1400 y algo, así que hace muchísimo tiempo, una pintura muy fantástica y muy surrealista. Y bueno, que así abierta es una pintura y cerrada también, o sea, cuando esto está cerrado muestra parte del origen del universo. Y luego, bueno, vamos de izquierda a derecha, desde el paraíso divino, el paraíso terrenal y el infierno. Bueno, es una pintura fabulosa que todavía hoy se está analizando y estudiando. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por la atención.